haga que la energía desaparezca, por decirlo, ¿no? Y entonces por eso hablamos, por eso es lo que yo decía cuando hablaba de la Tierra y del universo. Yo digo, toda la ciencia que se estudia en la Tierra se hace una extrapolación y se dice que lo mismo ocurre en el universo. Pero eso es una gran limitación, es decir, no sabemos realmente hasta qué punto lo mismo que se cumple en la Tierra lo podemos extrapolar a un universo tan inmenso y tan desconocido como es el universo. Entonces ahí empieza a, digamos, a tener grandes falencias. Por ejemplo, la muerte térmica del universo. La muerte térmica del universo justamente se basa en eso, es que no hay nada exterior que le aporte energía a ese universo, teóricamente y científicamente. Después hay otras teorías que sí que realmente vislumbran la posibilidad de que exista un ser superior que sí sea fuente de energía, y entonces ahí ese universo no sería un universo aislado y ahí no se cumplirían las leyes de la termodinámica. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito realizar en este proceso para poder transformar indefinidamente calor en trabajo? Entonces, tengo, obviamente, que hacer un ciclo, es decir, un ciclo donde las transformaciones me lleven desde el estado inicial a ese mismo estado inicial. Entonces tengo, para poderlo hacer en forma indefinida, entonces tengo esta transformación 1-2, que habíamos dicho que era isotérmica, porque de esa manera podíamos hacer una transformación del 100% del calor en trabajo. Pero llegado al punto 2, para formar un ciclo, tengo que volver al punto 1. Entonces tengo distintas situaciones. ¿Qué pasa si yo llego del punto 1 al punto 2 y me vuelvo por la misma trayectoria? ¿Qué obtengo? Nada. Es decir, he generado un trabajo, pero que después ese mismo trabajo es el que tengo que absorber para volver al estado 1. Por lo tanto, en ese ciclo, por más que vaya y vuelva al mismo punto inicial, el trabajo neto realizado por ese ciclo es nulo. Entonces realmente no tendría absolutamente ningún sentido hacer ese tipo de ciclo. ¿Qué pasa si el ciclo lo cierro con una transformación de este tipo? Es decir, voy entre 1 y 2 y después de 2 a 1 voy por una transformación de ese tipo, una politrópica cualquiera. ¿Qué pasaría? Exactamente, es decir, que yo digo, el trabajo de expansión va a ser un trabajo positivo en el que el sistema entrega el medio. Ahora, cuando yo busco este camino, es un camino superior, y gráficamente puedo visualizar que el trabajo que yo tengo que entregarle al sistema para volver de 2 a 1, ¿a qué va a ser igual? Al área bajo la curva. Y el área bajo la curva de ese trabajo va a ser, obviamente, visiblemente, mayor que el trabajo que me está entregando el sistema. Entonces, en definitiva, lejos de producir un trabajo a partir del calor, voy a tener que entregarle a ese ciclo permanentemente una determinada cantidad de trabajo, y no que el sistema me vaya a poder entregar trabajo al medio. Entonces, la única posibilidad es que el sistema evolucione de 2 a 1 por una trayectoria inferior, de manera que me dé un trabajo que recibe ese sistema menor al que me entrega, para que de esta manera el área en
encerrada por ese ciclo, me va a representar justamente el trabajo útil neto que el sistema me entrega a partir de esa cantidad de calor que yo entregaba. Sí. ¿Qué proceso tiene algún tipo de utilidad hacerlo de esa manera, por ejemplo? O sea, sirve hacer algo que a través del calor lo hago trabajo y después hago, o sea, algo que se represente con esa curva. ¿Qué es lo que asocian ustedes que puede transformar calor en trabajo? Un motor. Es decir, esto les estoy hablando ni nada menos ni nada más que el principio de funcionamiento de un motor térmico, de un motor cualquiera que pueden tener en sus vehículos, donde ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un combustible, por el tema que acaban de ver, ese combustible tiene una capacidad de combustión. Esa capacidad de combustión tiene una capacidad de liberar una determinada cantidad de energía. Esa cantidad de energía es la que yo estoy buscando de transformar para que ese vehículo no esté funcionando con el motor loco, sino que me produzca un desplazamiento que me esté entregando un trabajo. ¿No? Entonces, esto sería el principio de funcionamiento de cualquier máquina térmica. ¿Por qué máquina térmica? Porque la máquina térmica utiliza ese principio de transformar el calor en trabajo. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Si nosotros nos vamos por una transformación de este tipo, es decir, la 1-2 está totalmente claro de qué estamos hablando. Es una transformación isotérmica y ahora estamos tratando de volver para cerrar ese ciclo. Fíjense qué es lo que pasa si yo tengo una transformación de este tipo. ¿Qué es lo que pasa en esta transformación? ¿Cómo? No, en principio no tendría por qué perder calor, en principio. Se comprime. Sigamos analizando ese gráfico, se comprime. ¿Por qué? Porque va de un volumen mayor a un volumen menor. Se comprime. ¿Y qué más pasa? Eso, básicamente, también se enfría, pero básicamente lo más observable y que es extraño es que se está comprimiendo ese gas y está disminuyendo la presión. Es medio raro, ¿cierto? O sea, hay algo que está pasando que no se entiende, porque no puede ser que yo esté aplicando un determinado trabajo de compresión y la presión esté disminuyendo en ese fluido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cómo está bajando la temperatura? Porque pierde calor. Entonces, la única forma en que realmente se pueda producir esa transformación, donde yo estoy comprimiendo, sin embargo la presión disminuye, la única forma que se pueda producir esa transformación es que pierda calor. Y si pierde calor se enfría. ¿Por qué? Porque está atravesando otras isotérmicas. Y después, ya llego a un determinado punto y después sigo con la compresión. Ahora, esa compresión, fíjense cómo es. Disminuye el volumen y aumenta la presión, lo cual no tiene ninguna particularidad. Por lo tanto, podría llegar a decir que esa transformación podría ser perfectamente una diabática, porque no necesito entregar una determinada cantidad de calor para compensar esto que está pasando ahí. Entonces, de ahí, del análisis de este ciclo, es donde yo empiezo a pensar qué es lo que está pasando. Es decir, para poder obtener un trabajo en forma indefinida a partir de un calor recibido, yo tengo que cumplir un ciclo. ¿Cómo es ese ciclo para que el sistema efectivamente me esté entregando una determinada cantidad de trabajo a partir de una energía que yo le estoy entregando?
ese ciclo tiene que tener un intercambio de calor en la isoterma, que es el calor que recibe, la energía que recibe para poder producir el trabajo, pero necesariamente para poder cerrar ese ciclo tengo que tener una pérdida de calor en algún lado de esa transformación. Y entonces acá aparece una gran limitación. ¿Qué gran limitación les parece que surge de este análisis, de este... ¿Cómo? ¿Qué hacer con este calor? Y con este calor, lo que estamos viendo acá es que, ¿cuál es el trabajo que me va a entregar esa máquina? El área encerrada por el ciclo. ¿A partir de qué energía? De la energía U1,2, que es la que le estoy entregando. Por ejemplo, sería la quema del combustible. Ahora, ¿qué relación hay entre esta energía y el trabajo que me está entregando esa máquina? ¿Son iguales? No, porque evidentemente hay una cantidad de energía que tengo que entregar, que tengo que ceder para poder repetir ese ciclo. Entonces me está diciendo que no toda esta energía que yo le estoy entregando a esa máquina la voy a poder transformar en trabajo, porque parte de esa energía necesariamente la tengo que entregar al medio ambiente. Entonces de acá surge la gran necesidad de decir que para poder producir trabajo a partir del calor necesito dos fuentes de temperatura como mínimo. Entonces, fíjense la gran diferencia, es decir, todo el trabajo lo transformaba en calor por las piedras, ahora no todo el calor lo puedo transformar en trabajo. Entonces, ese balance de energía que hablábamos del primer principio deja de tener validez cuando yo analizo estas cosas, porque según el primer principio yo podría haber obtenido con un 100% el calor del trabajo o del trabajo del calor, exactamente de la misma manera. Entonces acá aparece justamente esto que estamos diciendo. Acá es un poco lo que les decía recién, que yo puedo hacer el calor neto va a ser un Q menos otro Q, pero fíjense lo que estoy hablando, es decir, es un Q que está recibiendo en una transformación, no es un Q que tiene un estado de equilibrio, es una sumatoria de calores que se pierden o que se ganan durante un ciclo o durante una transformación. Entonces, en definitiva, tengo que el trabajo realizado, que es el encerrado por ese ciclo, va a ser igual energéticamente a la cantidad de calor que recibe ese sistema menos la cantidad de calor que entrega. Obviamente siempre la cantidad de calor que recibe es mayor que la cantidad de calor que pierde. Entonces la diferencia es el trabajo neto que esa máquina puede realizar. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa entrada de energía y esas hay energías producto también del bajo rendimiento que tienen los motores térmicos. Bueno, lo que pasa es que no hablemos de bajo rendimiento. En general los motores térmicos tienen bajo rendimiento y se debe justamente a eso. Pero básicamente lo importante de esto es que el rendimiento de una máquina térmica nunca puede ser del 100%. Es decir, nunca puede generar la misma cantidad de trabajo a partir de la cantidad de combustible que yo le estoy aportando. Es decir, porque bueno, la eficiencia de la combustión de combustible también es otro problema. Pero básicamente toda la energía que yo le estoy entregando en forma de calor no la puedo recuperar en forma de trabajo. Entonces, fíjense cómo vamos avanzando. Dijimos qué les pasaba a todas las energías que existían conocidas dentro del planeta. Se transforman en calor. Entonces,
¿Qué significa? ¿Que no va a haber energía? No, sí va a haber energía. ¿Cómo se manifiesta esa energía térmica? En el tiempo. ¿Qué es lo que les pasa al planeta? Aumenta la temperatura. Entonces, no significa que la energía se vaya perdiendo. La energía existe y se mantiene. Pero ¿qué pasa? Que va a ir aumentando la temperatura. Ahora, ¿qué pasa cuando todas las energías se transforman en energía térmica? Hay una única temperatura. Y esa única temperatura, ¿qué limitación nos impone? ¿Por qué? Porque justamente para poder extraer, porque yo puedo sacar esa energía térmica y aprovecharla, porque de hecho que lo estoy haciendo. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la gran limitación que tengo? Y que necesito otra temperatura diferente. Y si no la tengo a esa otra temperatura diferente, no puedo generar el trabajo. Entonces quiere decir que si el planeta llega a tener una única temperatura en todas sus dimensiones, no voy a tener una fuente fría que me reciba esa cantidad de calor que cedería el sistema para yo a partir de esa energía poder producir un trabajo. Si no lo puedo hacer, evidentemente esa energía térmica que tengo disponible no me sirve para nada. Por eso es que hablo de una calidad de energía relacionada con este segundo principio. Ahora corto un ratito como para que descanse de la termodinámica, ¿no? Entonces, acá tenemos el rendimiento, ¿cómo se mide? Se mide a través del trabajo que esa máquina me puede entregar en relación a la energía que estoy consumiendo. Es decir, todo rendimiento siempre tiene que ver con una entrada y una salida. Desde cualquier punto de vista, y cualquiera de nosotros también podemos funcionar como una máquina térmica, es decir, nosotros también recibimos calor. ¿De dónde recibimos calor? De las calorías de los alimentos. ¿Y qué generamos a partir de esas calorías, de esa energía que recibimos? Generamos una determinada cantidad de trabajo. Dependerá, por eso también hasta los médicos utilizan estos términos de la termodinámica para explicar sus dietas. Entonces dice que una persona que consume más energía de las que gasta, evidentemente engorda. Y una persona que gasta más energía de la que consume, adelgaza. Y lo óptimo es consumir la misma cantidad de energía que la que se gasta. Todo eso forma parte de ese rendimiento. Entonces, obviamente, de acuerdo a lo que estamos analizando, si estamos diciendo qué es lo que nos interesa, es el trabajo que estamos produciendo a través de esa máquina. Y para esa máquina le estamos entregando una determinada cantidad de energía en forma de calor. Entonces, lo importante es justamente evaluar cuánto nos rinde esa energía que le estamos entregando en relación al trabajo que recibimos. El trabajo, evidentemente, si lo hacemos directamente como un balance de energía, va a ser la diferencia entre la cantidad de calor que recibimos y la cantidad de calor que entregamos. Es decir, Q sub 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1, finalmente tenemos que el rendimiento puede ser expresado como 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1. Como decimos que Q sub 2 no puede ser 0, porque dijimos que hay una imposibilidad termodinámica, siempre tiene que haber una fuente fría. ¿Por qué digo una fuente fría? Porque tiene que ser una fuente más fría que la temperatura a la cual se encuentra el sistema. Por eso es que se produce un flujo de calor
de esta manera, es decir, desde el sistema hacia el medio. Entonces, si Q sub 2 llegara a ser 0, el rendimiento podría ser 1, o lo que es lo mismo, hablar del 100%. Pero como Q sub 2 nunca puede ser 0, entonces el rendimiento es el cociente de estas dos cantidades de calor y por lo tanto siempre es menor del 90%. Y después, bueno, vemos el rendimiento, que son los motores térmicos, y vemos que están muy lejos del 100% ideal que sería esperable desde el punto de vista de la eficiencia energética. Bueno, cortamos acá.